Y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Globo. El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. El tema: el Foro Nacional de Convergencia, FONAC. El Foro Nacional de Convergencia se fundó en 1994, específicamente en el mes de noviembre, pero como ente gubernamental. Pero en el 2010 se le dio una transformación para convertirlo en un organismo de sociedad civil. Para el exsecretario ejecutivo del Consejo Central del Partido Liberal, don Bill Santos, esta instancia debe de ser de acuerdos de nación. El Foro Nacional de Convergencia se formó cuando había bastante conflicto en nuestro país. Hoy vemos que la población demanda temas como inseguridad, temas como la misma consolidación del gobierno, como la institucionalidad y la pérdida institucional que ha habido. Buscan en el FONAC una forma de diálogo político con la sociedad civil y con los actores gubernamentales y los partidos de oposición para que en temas importantes nos podamos poner de acuerdo. Los desafíos es llegar a unas elecciones con las reglas claras y transparentes, que la gente tenga confianza, que la comunidad internacional acompañe al país en un nuevo proceso para que seamos los hondureños los que escojamos nuestras nuevas autoridades. La instancia del FONAC es un foro de diálogo para concertación entre los sectores. La FONAC debe ser un órgano independiente, no político, que dialoga con todos los sectores, incluyendo los sectores políticos, para llegar a acuerdos de país. El foro de... Don Bill Santos, exsecretario ejecutivo del Consejo Central del Partido Liberal y diputado al Parlamento Centroamericano. La Ley de Modernización del Estado debilitó la incidencia de las organizaciones obreras, campesinas y empresariales en las grandes decisiones políticas, económicas y sociales del país. Esto se ve reflejado en los altos índices de nivel de desarrollo humano y calidad de vida. Somos un país con bajísimos niveles de desarrollo humano y calidad de vida. Aunque el presupuesto se incrementa cada año, la inversión social está a disposición o con la libertad de qué hacer por el gobierno. Para ahorro, los recortes se dan en esa inversión social que el Estado tiene responsabilidad de brindar. Las ONG han asumido este rol de las organizaciones de trabajadores. ¿Cuál es la finalidad del gobierno de reactivar el Foro Nacional de Convergencia? No es validarse por el rechazo a la continuidad de la MASI en el país. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Omar Rivera, director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Buenas tardes y bienvenido, ingeniero, a Cuarto Poder. Bueno, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí, Paz. Muy contento de estar en conexión con los radioescuchas de la Globo. Y muy contento de venir a platicar de un tema que es muy importante para el país en términos de que una instancia creada hace muchísimos años con la intención
de estructurar un diálogo que permita concitar a las principales fuerzas sociales del país, a las principales fuerzas económicas de la nación, las principales fuerzas políticas de Honduras, se vaya a reactivar. Y muy contento y honrado de que la Asamblea de Miembros del FONAC me haya designado como su secretario ejecutivo. Estoy muy animado y en función de las grandes encomiendas, pues estoy preparado para dar el todo por el todo y poder realmente incidir ante las autoridades del Estado para que aquellos asuntos que no hayan sido tomados en consideración, pues ahora se hagan. Ingeniero Omar Rivera, el Foro Nacional de Convergencia, desde que se creó, ayúdeme, logros que hayan incidido en la vida de la nación hondureña. Mire, en realidad lo que sucede es que el foro, desde que fue creado allá en 1994, cuando el Poder Legislativo, bajo el liderazgo del ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, pues creó mediante decreto legislativo 155-94 el FONAC, pues se constituyó en una especie de plataforma de diálogo para poder impulsar grandes esfuerzos en temas relevantes del país. Se nombró en aquel momento al profesor Marco Orlando Iriarte, reconocido dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, para que asumiera el liderazgo y pudiera impulsar procesos de análisis y discusión de los problemas nacionales y arribar a consensos y definir cursos de acción para el mediano y largo plazo. Trabajaron mucho el tema de la Ley General de Educación Pública, del Plan Nacional de Salud, y pusieron también mucho esfuerzo, especialmente en todo aquello que tenía que ver con el proceso de reconstrucción nacional después del huracán Mitch. Recuerde usted que fueron a Estocolmo con el Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación del país, y el FONAC jugó un papel importante de validación para darle legitimidad a ese plan. Al pasar el tiempo, don Juan Ferrera y don Leonardo Villeda asumieron la conducción del FONAC, y se hizo un esfuerzo muy grande, particularmente para darle seguimiento a políticas públicas. Y fue precisamente cuando se formula la visión de país, plan de nación, que se modifica la ley y se le da un rol un poco circunscrito al FONAC, ya no como instancia de diálogo, sino como organismo veedor del cumplimiento de las políticas públicas del Estado. Ahí tuvo su participación don Luis Evelyn y doña Soledad Ramírez, hasta que el pasado diciembre se modifica nuevamente la ley y se retoma el objetivo original del foro, y fundamentalmente se le asignan, además de las tareas de monitoreo de políticas públicas, las de promover consensos sociales y políticos nacionales entre la ciudadanía y los partidos, impulsando acuerdos que beneficien a la población en el corto, mediano y largo plazo, en torno a temas que son relevantes en el país. Se aumenta el número de miembros del FONAC de 7 a 23, y es ahí donde ellos en primera instancia toman la decisión de honrarme con la designación como secretario ejecutivo, cargo que durante esta semana asumiré, y tremendo reto el que tendré para poder garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan converger en esa mesa de diálogo que vamos a estructurar. Previo a los desafíos que tiene que enfrentar, ingeniero Omar Rivera, usted tiene una figura, una imagen
y quizás la imagen mediática sobresaliente en el país. Elegirlo director ejecutivo del FONAC, que había estado en opacidad totalmente, no considera que se trate de utilizar esa imagen que tiene ante la sociedad hondureña y lo mediático para generar contradicciones, divisiones en organizaciones como el CNA, que tiene una lucha fuerte contra la corrupción. ¿Por qué le consulto? Porque hay representación de organizaciones en el FONAC que también tienen representación en el Consejo Nacional Anticorrupción. Claro, mire, yo no puedo descalificar a las organizaciones que tuvieron a bien seleccionarme como secretario ejecutivo. Son organizaciones de mucho respeto en el país. La NUPRI, por ejemplo, que es la Asociación de Universidades Privadas de Honduras. ¿Por qué podría yo desconfiar en universidades de prestigio que desarrollan una actividad académica tan importante en el país? Por ejemplo, la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Iglesia Católica del país. Yo no podría poner en duda el perfil de esos referentes morales en el país. FOPRIDE, la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, la Asociación de Maquiladores de Honduras, CODESE, el sector social de la economía, la Asociación de Municipios de Honduras, la MON, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el COEP, la Confederación de Trabajadores de Honduras, la Federación de Cámaras de Comercio del país, que forman parte del FONAC y fueron las que determinaron designarme a mí como miembro del secretariado ejecutivo. La Red Nacional de Televisoras, que aglutina cientos de televisoras a lo largo y ancho del país y que dirige don Juan Bendec. La FACACH, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la CGT, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los Palmeros, la Asociación de Bananeros. Es decir, hay una serie de organizaciones del sector campesino, del sector obrero, del sector empresarial, del sector de las ONGs, del sector académico, del sector de las iglesias, que han tomado la decisión de acuerpar esta iniciativa, de conformar esa mesa de diálogo. Yo, ante la invitación que me hicieron y ante el apoyo unánime de todas estas instituciones de la sociedad hondureña, yo no pude resistirme a aceptar una invitación de ese tipo y de aceptar el reto de ir en contra de aquellos que con tremendo pesimismo creen que esto va a fracasar, o aquellos que en determinado momento creen que detrás de esto hay una gran treta política que busque en determinado momento de forma estratégica debilitar a otros que están desarrollando un gran trabajo. Pero le planteo dos argumentos, uno técnico, otro político y un tercero personal. Mire, el argumento técnico. Las actividades que el FONAC va a desarrollar distan mucho de los que el CNA realiza. Esta es una plataforma de diálogo y de monitoreo a las políticas públicas del país. El CNA recepciona denuncias, investiga y colabora con el Ministerio Público en los casos que tienen que ver con actos al margen de la ley. Nosotros en el FONAC ni vamos a recibir denuncias, ni vamos a investigar porque no está dentro de las competencias y atribuciones que la ley nos da. Primero. Segundo, un aspecto político. Miren, como usted muy bien decía, los miembros, la mayoría de miembros del FONAC forman parte de la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción. En tal sentido, es descabellado pensar que los que han venido acompañando
a las autoridades del FONAC van a intentar debilitar esa instancia. Es más, el mismo Foro Nacional de Convergencia tiene ahí en la asamblea del CNA un asiento. Es decir, nosotros formamos parte de la asamblea del CNA. Y creo que es un elemento político lo suficientemente consistente para asegurar que nadie está pretendiendo serruchar el piso o debilitar esa instancia. Y en tercer lugar, un aspecto personal. Yo conozco a Gabriela Castellanos desde hace muchos años, desde que desarrollaba una actividad en sociedad, en otras organizaciones de sociedad civil, con FOPRIDE, con la Fundación Democracia Sin Fronteras, en donde impulsaba muchos procesos, los cuales nosotros, desde las organizaciones a las que yo pertenecía, pues acompañábamos. Yo tengo el mejor de los conceptos, el más elevado respeto y una tremenda admiración, no solamente por la persona de Gabriela Castellanos, sino que por sus ejecutorias y las ejecutorias de su equipo técnico, y un valor especial a cada uno de los miembros de la asamblea del CNA. Entonces, que se descarte totalmente que este es un acto de conspiración o que tiene un propósito avieso, como usted lo ha dicho, con el interés de debilitar, de obstaculizar o de pulverizar al CNA. Todo lo contrario. Creo que con este nuevo impulso del FONAC, lo que va a acaecer es una repotenciación de muchas instancias de sociedad civil que se van a sentir acompañadas ahora por esta robusta red multisectorial, interinstitucional que es el FONAC. Vamos a hacer un trabajo articulado, coordinado y complementario que seguramente en el ámbito de la lucha contra la corrupción seguramente dará resultados. Pero por el otro lado es que no es menester único del FONAC trabajar los temas de corrupción y en procura de revertir la impunidad. O sea, no es el único tema. Son múltiples temas y seguramente por lo transversal que es, importante que es, este de la lucha contra la corrupción será uno de ellos. Ahí le consulto. Desafíos, Omar Rivera como director ejecutivo y su asamblea del FONAC. Desde esta instancia de diálogo, de acuerdos, de consensos, se puede impulsar, derogar leyes que fomentan la corrupción, como se ha señalado de lo que es la reforma al Tribunal Superior de Cuentas, como se tiene una ley de secretos, y desde ahí se puede implementar que se apruebe la ley de colaboración eficaz desde esta instancia, Foro Nacional de Convergencia. Mire, no puedo yo preestablecer cuáles serán los temas que se tratarán en el foro, porque recuerde que esta es una construcción participativa. Mal haría yo en adelantarme, siquiera hasta pronosticarle cuáles son los temas más importantes que se van a tratar. Pero sin duda alguna, hay asuntos que son relevantes y este de la lucha contra la corrupción es importante. Sí. Hay dos hechos que a mí me parecen dignos de colocar sobre la mesa como importantes. Uno, que ante la imposibilidad de que el gobierno de la República y la Organización de los Estados Americanos hayan llegado a un acuerdo para darle continuidad al convenio que dio vida a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MASI, es importante tomar en cuenta que, por un lado, esta iniciativa de crear una gran estrategia anticorrupción y por el otro, el hecho de que institucionalmente en la estructura del Ministerio Público ahora la UFERCO se constituye en una unidad que va a luchar en contra de las redes de corrupción. Estos dos elementos son dignos de ser apoyados. Y yo creo que en primer lugar, este plan anticorrupción que hemos reclamado del gobierno de la República
que sea participativo y que se pueda estructurar toda una estrategia que permita la participación de todos los sectores de la sociedad hondureña, debe incluir algunos elementos que son vitales. Primero, yo creo que hay que apostarle a trabajar con este asunto de la ley de secretos, porque una imposibilidad para los que luchan contra la corrupción es tener restricciones al acceso a la información pública. Ya hay una iniciativa en el seno del Congreso Nacional de la República. Hay que presionar para que la misma avance en su dictamen, sea sometido al Pleno y ahí las distintas bancadas puedan discutir al respecto. El otro tema que creo que es relevante son los temas que tienen que ver, por una parte, con el marco regulatorio de las compras y contrataciones del Estado. Hay una iniciativa de reforma a la ley de contratación del Estado. Hay otra iniciativa para la reingeniería en el sistema Honducompras y una reforma institucional a la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado, ONCAE. Yo creo que ahí hay una oportunidad valiosa, especialmente en las grandes adquisiciones que se dan en materia de salud, en materia de infraestructura y en materia de las alianzas público-privadas. Por el otro lado, creo que también hay un reto muy importante en materia de reforma al servicio civil, porque gran parte de la politización, que no es más que la corrupción en la contratación de personal, se da por la ausencia de una ley de servicio civil y de una robusta institucionalidad en la materia de contratación de personal que pudiera garantizar la meritocracia y que pudiera garantizar la estabilidad de los funcionarios del Estado. Yo creo que ahí hay una oportunidad extraordinaria para que el FONAC aporte, pero también en otros temas que a nosotros nos parecen sumamente valiosos. Por ejemplo, los que tienen que ver con la mejora de los servicios públicos. Mira, yo estoy convencido de que gran parte de los problemas que tiene el hondureño es porque no tiene una vida digna, y eso tiene que ver con la precaria situación de los servicios públicos. Servicios como los del transporte. Aquí existe una ausencia de un servicio de amplia cobertura y a bajas tarifas y con seguridad de servicio de transporte público. La situación del agua potable y el saneamiento básico, situación crítica también. El tema de las altas tarifas de energía eléctrica. El tema de la falta de cobertura y calidad de los servicios de educación, o la falta de medicamentos en los centros asistenciales, la falta de un servicio con calidad y calidez en nuestros hospitales y centros de salud. Son temas que también para nosotros van a ser relevantes. Finalmente, yo creo que el tema de seguridad y el tema de justicia es fundamental, especialmente porque, si bien es cierto, ha habido un esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, con resultados que organismos internacionales plantean como aceptables, el hecho de bajar la tasa de homicidios de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, que implica la reducción de la mitad de estos homicidios. Todavía esa cifra es elevada. Mira, 43 homicidios por cada 100.000 habitantes implican el doble del promedio de América Latina, casi 6 veces más el promedio mundial. Entonces, ahí hay todavía un reto, y yo creo que si estas organizaciones de sociedad civil aglutinadas en el FONAC pueden poner pasión, dedicación, compromiso para hacer incidencia ante las autoridades del Estado, todos estos temas que te he mencionado, junto al tema de la reducción de la pobreza, la búsqueda para reducir las brechas sociales, la desigualdad, la falta de empleo, seguramente ahí vamos a tener una agenda pletórica de oportunidades para presionar al Estado y para que el Estado responda a todos los hondureños. Vamos a hacer una brevísima pausa, y cuando retornemos, ¿qué opina nuestros televidentes a través de las redes sociales? Y también han asumido
las ONG, el rol que les corresponde o les correspondía a las organizaciones de trabajadores y campesinas. Una brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Nos acompaña el ingeniero Omar Rivera. Él es el director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Y hacemos la aclaración. En el 2010, este organismo se transformó de un ente gubernamental en su fundación a un organismo de sociedad civil. Se ha hablado tanto del Plan de Nación, pero previo a ese Plan de Nación le consultamos, ingeniero Omar Rivera, ¿las organizaciones no gubernamentales han asumido ese rol que tenían las organizaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas? Mire, a lo largo de los últimos años, no hay duda que ha existido un debilitamiento por parte de muchos de los sectores más beligerantes en el pasado reciente. Es decir, organizaciones no gubernamentales, centrales obreras, centrales campesinas, inclusive gremios empresariales, perdieron mucha fuerza. Yo creo que aquí es muy importante ver de qué manera se puede repotenciar el trabajo de estos sectores, y eso en primera instancia únicamente puede hacerse cuando se trabaja en red. Yo estoy muy contento de que en estas asambleas que han realizado en el marco del trabajo de la reactivación del FONAC, cada una de ellas ha podido participar en igualdad de condiciones con los demás. Usted ve campesinos y usted ve empresarios. Usted ve la iglesia y usted ve a obreros. Usted ve a cooperativistas y ve a miembros de los patronatos. Usted ve al sector social de la economía y ve miembros de las ONGs. Y yo creo que en la medida se avance en el esfuerzo conjunto, vamos a ir identificando cuáles son las oportunidades de cooperación horizontal para que estas organizaciones por sí mismas, pero en coalición también, puedan hacer un trabajo importante por el país. Los retos son enormes y la carga sobre esta dirigencia social también es grande en función de que puedan con efectividad incidir ante las autoridades del Estado, pero bajo un enfoque en donde, en primera instancia, sobre dato veraz, se puede hacer el cuestionamiento. Es decir, una crítica que sea irrefutable en función de golpear a la autoridad en donde lamentablemente la institucionalidad no ha respondido. Cuestionar de forma vehemente si existe la posibilidad de encontrar grietas en el proceder por parte de los funcionarios. Pero si por parte de la institucionalidad apertura pudiese existir para poder contribuir y solventar los problemas, yo creo que coadyuvar desde el FONAC y desde estas organizaciones es lo oportuno. Un ejemplo claro, el proceso de depuración policial. Otro ejemplo claro, por ejemplo, todo el proceso de reconversión del IP, han demostrado que cuando sociedad civil participa, presiona al Estado y el Estado brinda esos espacios de transformación, muchos logros se obtienen. Veamos qué nos comenta Ana Verónica Pineda de la gente en las redes sociales. Bueno, muy buenas tardes al ingeniero Omar Rivera y al periodista Carlos Paz y bueno, también a la amable audiencia del Cuarto Poder a través de Radio Globo. Vamos a leer algunos tweets, pero primero vamos a presentar la encuesta que se realiza a través de Twitter de Diario Digital El Pulso, que preguntó
cree que el Foro Nacional de Convergencia, FONAC, liderado por Omar Rivera, se dedicará a luchar contra la corrupción. 8.3% de los votantes dijeron que sí y 91.7% que no. También, bueno, ahora va punteando, va cambiando la encuesta. Llevamos un 48% que sí y un 52% que no, la actualizada. Muchísimas gracias. También vamos a leer algunos de los tweets más relevantes que se han dado en relación a este FONAC. La doctora Suyapa Figueroa dice: ahora el FONAC ya tiene cara. La Maxi fue eliminada, la UFESIC rebautizada y cambiado sus objetivos. Vamos rumbo al Estado de Derecho, pero del derecho a delinquir. Que Dios nos ampare. Pasamos a la siguiente tweet de Telma Mejía López, periodista también. FONAC anuncia que sus propósitos no serán combatir a los corruptos ni evidenciarlos, sino prevenir la corrupción, porque así lo dice la Biblia o algo así, explicó uno de sus integrantes de los empleados públicos. Así que bueno, ya tenemos prevención, es lunes. Foad Alejandro, Omar Rivera, ahora en el FONAC es un alto representante del gobierno de Estados Unidos en las estructuras oficiales de Honduras. Injustamente se ha tachado a ASJ de ser Juan Orlandista, cuando solo vela por los intereses del tío Sam, a quien por ahora le conviene sostener a Jo. Y por último tenemos a Carlos Sierra 77. FONAC inicia con el mismo discurso del CNA, diciendo ser una instancia de sociedad civil, cuando no lo son. Más que clara la intención de gobierno. Veremos cómo se mueven las aguas. Gracias, Ana Verónica. Y los comentarios de la gente en la red social. Respetables todos ellos, sin embargo, muchos desacertados. Es decir, la instancia del FONAC surge de una legislación que incorpora esas 23 organizaciones de sociedad civil. O sea, yo no puedo descalificarlas a ellas cuando cada una de ellas en sí misma representa una legítima representación de los sectores sociales del país. Es decir, yo no puedo cuestionar la legitimidad de FACACH, yo no puedo cuestionar la legitimidad de FOPRIDE, yo no puedo cuestionar la legitimidad de la Asociación de la Industria de la Palma Aceitera de Honduras, yo no puedo cuestionar la legitimidad de la NUPRI, que aglutina todas las universidades privadas. En tal sentido, aquí, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero fundamentalmente con mucha vigorosidad, vamos a hacer un trabajo para construir una agenda ciudadana que permite incidir ante los tomadores de decisiones del Estado. Es justo y necesario. Es decir, lo que no van a esperar por parte del FONAC es que se sume a la campaña proselitista o es que juegue un rol político partidario, porque no nos corresponde eso. Vamos a hacer un esfuerzo importante para tocar aquellos temas que lamentablemente nuestra clase política no toca. Yo quisiera ver realmente el interés por parte de todos los sectores para ver el tema del agua potable, para el tema de energía eléctrica, el tema de salud, de educación, para ver el tema del transporte público, para ver el tema de la violencia doméstica, de la desatención a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, la situación de la niñez, la situación de la adolescencia, la situación de la juventud, la situación de la mujer, la situación del adulto mayor, la situación del indígena, del afrodescendiente, que lamentablemente por décadas en Honduras han estado totalmente desatendidos. ¿Tienen representación los grupos garífunas, grupos indígenas en el FONAC? No, según comprendo, dentro de las 23 organizaciones únicamente están el sector campesino, el sector obrero. No veo aquí, pero yo creo que de acuerdo al decreto legislativo, da la posibilidad de que podamos ir integrando a otros sectores que, como esos que están colocados en situación de vulnerabilidad, es oportuno que formen parte de esta plataforma. Omar Rivera, yo vengo escuchando de ese plan de nación. Una vez le consulté
al abogado Germán Leicelar. Abogado, y en ese plan de nación, en los indicadores, ¿a cuántos campesinos piensan dotar de tierra? Que no tienen tierra. Abogado, en ese plan de nación, en los 4 años, ¿en cuánto se va a reducir la escuela unidocente y bidocente? Con sinceridad él me contestó y me dijo, no está. Le hago la consulta porque sé que usted es técnico. ¿De qué plan de nación hablamos entonces si no tiene indicadores? No, mire, sí tiene indicadores. El Visión de País, Plan de Nación, es una herramienta valiosa, pero es una herramienta que lamentablemente para su cumplimiento no ha tenido suficientes recursos. Que mire, los propósitos son importantes. La voluntad política expresada en un plan, en una estrategia, en un objetivo, es valioso, es el primer paso. Pero si no hay correspondencia presupuestaria, difícilmente usted va a lograr los objetivos. Vea y le pongo un ejemplo. Este gobierno, a lo largo de los últimos años, desde el 2009 para acá, ha privilegiado la asignación presupuestaria a las fuerzas del orden, a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Seguridad, a las unidades de inteligencia del Estado. Y algunos resultados positivos se han obtenido como consecuencia de la asignación de esos recursos cuantiosos del presupuesto nacional, de la tasa de seguridad y de la cooperación internacional. Si el mismo ímpetu, si el mismo interés, si la misma voluntad se hubiese colocado en otros sectores importantes como la educación y la salud, los resultados serían similares a los que hemos tenido en la reducción de tasa de homicidio. En tal sentido, yo creo que aquí diversificar y volver equitativa la distribución de los recursos del Estado es fundamental para poder cumplir muchos de los elementos introducidos, incorporados, consignados en Visión de País, Plan de Nación. Es que ahí es donde encuentro, dijo, la falencia, porque se planifica, se aprueban presupuestos, pero no se establece en cuánto se van a disminuir para que yo pueda saber y lo que se asigna en dinero en esos presupuestos. Por eso es importante la participación de la gente. Mire, hay una expresión popular que especialmente en el sector rural se establece, y es aquella de que al ojo del amo engorde el ganado. Es decir, cuando el amo está cerca de su hato ganadero, es más fácil poder estar consciente de que, por ejemplo, la alimentación se le da oportunamente y el ganado lo consume, y eso se traduce en más leche y un ganado más robusto. Porque si usted no está cerca, pues evidentemente, aunque usted compre la alimentación para su ganado, se lo puedan robar o no se la puedan dar oportunamente. Entonces hay que estar cerca de él. Lo mismo sucede con los asuntos del Estado. Si en los asuntos del Estado, que son públicos de interés ciudadano, no existe una auditoría social permanente, no existe una veeduría ciudadana ahí cercana, próxima a las actuaciones del funcionario público, del burócrata, evidentemente la posibilidad de cumplir mucho de lo que está contenido en estos planes es lejana. En tal sentido, yo creo que desde el FONAC vamos a establecer, además de un esfuerzo de veeduría social, una acción de monitoreo y de incidencia política para garantizar que lo contenido en las herramientas de planificación estratégica del Estado puedan volverse una realidad, y que lo contenido en todo plan, que lo contenido en toda estrategia, que lo contenido en toda herramienta de planificación del Estado pueda ser ejecutado tal cual fue planteado. Pero para eso necesitamos una enorme cantidad de actores ejecutando acción de veeduría, no solamente a nivel central, porque a nivel central usted ve papeles, a nivel central usted ve datos fríos, muchos de los cuales pueden convertirse en gran timo
Es decir, es una gran mentira, el papel aguanta con todo. Pero cuando usted hace auditoría social en el territorio, cuando usted aterriza en las comunidades y cuando allí es donde se hace la veeduría por parte de la gente, las posibilidades de engaño son menores. Y es ahí donde usted puede, mediante la denuncia, claramente establecer quién en determinado momento, en lugar de invertir los recursos del Estado en la gente, termina colocándolos en sus bolsillos para enriquecerse de manera ilegal. La situación en el país no es la de 1998, aunque haya sido muy difícil la situación, ni la de 1994. No se vivía tanta crispación. Y yo soy el convencido que hay ricos y pobres, burgueses y proletarios. Todos los años se dan manifestaciones inmensas en el país. Eso va a ir a parar al Foro Nacional de Convergencia, como la instancia de diálogo que se ha instalado en el país. Bueno, mire, vamos a hacer un esfuerzo muy importante por intentar... Bueno, disculpe que ya escuchó de José Paz Figueroa, que fue una de las líderes de la plataforma el año pasado. Mire, vamos a hacer un esfuerzo importante porque la desesperanza, porque la falta de fe y porque esa actitud crispada que confronta todo o que nos antagoniza pueda desaparecer alrededor de la mesa de diálogo. Las sociedades civilizadas, aquellas que han alcanzado el progreso y la prosperidad, tienen como un elemento común entre ellas que han privilegiado el diálogo, el consenso, el acuerdo, para poder concatenar energías y ponerlas al servicio de los grandes propósitos del país. Es decir, privilegiar lo colectivo, privilegiar lo que es de todos, antes que los mezquinos intereses personales. En el FONAC, el objetivo será ese: colocar a Honduras primero, colocar al país por encima de todo interés partidario, de todo interés de grupo, y poder alinear los esfuerzos hacia resolver los grandes problemas que le afectan a la gente. Porque mire, aquí hay problemas como los vinculados a la falta de ingreso, que propicia pobreza, los malos servicios públicos. Eso es lo que hay que privilegiar. Y en medio de esta situación violenta que padecemos los hondureños, hay sectores que son mucho más afectados. Yo me consterno, escuche Paz lo que le voy a decir, me consterno que muchos de los sectores autodenominados progresistas, comprometidos con las grandes mayorías, hacen caso omiso, por ejemplo, a fenómenos violentos como los que ultrajan a las mujeres. Da la impresión que están ciegos frente a ese fenómeno de la violencia doméstica. Da la impresión que están ciegos frente a esa grave situación que viven nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, no digamos nuestra niñez. Y es ahí donde esperamos que el foro sirva precisamente para que nadie asuma una actitud abúlica ante estas problemáticas que son tan graves para los hondureños, especialmente para los colocados en situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Otro elemento que no se ha mencionado y que no está incorporado, y si no, sáqueme de la duda, son los movimientos que luchan contra la industria extractivista, no metálica y metálica, porque hace uso de bienes comunes y despoja a las comunidades de ese recurso. ¿Cómo incluirlas? Porque es necesario ese proceso de concertación. Y usted tiene conocimiento de ello porque lo ha visto. Mire, no tengo conocimiento pleno en esa materia. Ajá. No ha sido menester de mis actividades laborales. Sin embargo, a lo interno del foro, yo creo que hay relevantes sectores que pueden discutir el mismo. Es más,
formamos parte del FONAC de iniciativas por la transparencia, por ejemplo, de las industrias extractivas, Haití. Yo creo que ahí puede generarse ese diálogo que permita superar las crisis que lamentablemente se han dado en muchos de los territorios. Yo creo que el diálogo entre el sector privado, las comunidades, los sectores indígenas inclusive, es fundamental, los ambientalistas, para llegar a acuerdos y consensos. Pero reitero, la herramienta fundamental es el diálogo y hay muchas iniciativas de empresa y derechos que están siendo impulsadas desde las comunidades, desde los sectores sociales y desde la misma empresa privada. Yo espero que eso sea una herramienta valiosa que también en el FONAC podamos fomentar. Hablemos de la interrelación. Si esta mesa de diálogo en el Foro Nacional de Convergencia es para acuerdos, para consensos, el acceso a la información de qué hace, ¿tiene ya idea de cómo debe manejarse? No, mire, la información es fundamental, especialmente aquella que es pública. Yo creo que hemos tenido muchos... Conmigo está difícil, yo creo que todo debería ser público, ¿sí? Por eso, mire, es complicado porque sin duda alguna a lo largo de los últimos años han habido procesos de regresión. La ley de acceso a la información pública fue una herramienta importante en el país que sirvió esencialmente para fomentar la auditoría social y la investigación de muchos sectores que pusieron mucho énfasis en garantizar que era importante dar a conocer particularmente el uso de los recursos públicos. Con la ley de secretos, esa legislación que regulaba o que regula la clasificación de documentos públicos, particularmente información que tiene que ver con el sector defensa, con el sector seguridad y justicia, yo creo que hubo un retroceso. Y por eso esa iniciativa que se envió al Congreso Nacional, iniciativa que según comprendo fue trabajada por el gobierno de la República y la MASI, es importante que se procese en el hemiciclo legislativo. La ley de secretos, tal cual está formulada, es un obstáculo para el trabajo de los investigadores sociales. Y es un obstáculo también para muchos entes contralores del Estado y operadores de justicia que buscan luchar contra la corrupción. Yo desde esta tribuna radial demando a los diputados que lo antes posible, a la luz del día, puedan discutir ese conjunto de reformas para que ya no esté, como hasta la fecha restringida, mucha información valiosa para la ciudadanía. Yo comprendo de repente que, por ejemplo, las especificaciones técnicas de un radar o el plan de asalto a una banda del crimen organizado, un operativo policial, o que los planos de la tolva, o que los planos y la distribución carcelaria o las especificaciones técnicas del material con que se construyó el pozo no sean de acceso público. En todos los países, ¿pero cuánto vale? Desde Estados Unidos hasta la China, hay especificaciones técnicas donde no se puede compartir. Es decir, usted no va a compartir, por ejemplo, toda la estrategia de seguridad en función del combate a la piratería en el Mar Caribe o en función de todos los esfuerzos que hace el Estado para combatir maras y pandillas. Eso no es público. No es público aquí, ni es público en la China, ni es público en Rusia, ni es público en Estados Unidos, ni es público en Suecia, ni en Nueva Zelanda. Es decir, hay aspectos que tienen que ver con la seguridad del Estado y con la seguridad de las personas que no son públicas. Pero el papel higiénico del cuartel, el costo de las botas que anda el militar, la papelería que se utiliza en las sedes policiales, el costo de los alimentos de quienes forman parte de las unidades castrenses, eso no puede ser secreto.
bajo ninguna circunstancia. Es decir, pero en la actualidad hay muchas restricciones. Hace poco yo platicaba y me decían, es que hasta el costo de los instrumentos musicales de la banda marcial, de los supremos poderes, no es público. Porque como forma parte del Instituto Militar, es información reservada. Eso es un ridículo. Esa es una barbaridad. Y yo espero que los diputados en el Congreso Nacional tomen conciencia que hay un reto enorme en esa materia y ojalá lo antes posible procedan a modificar esa legislación de secretos que lamentablemente ha sido de poca utilidad para el pueblo hondureño y ha sido una mácula cuando se trata de hablar de transparencia en otras latitudes del mundo. Siempre se señala esa ley de secretos como un obstáculo enorme que debería de ser quitado del quehacer nacional. Omar Rivera, director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, ¿continuará con la coordinación de incidencia política de ASJ y en la comisión interventora? Yo me retiré de ASJ. ¿Y en la comisión interventora? Mire, yo me retiré de ASJ el viernes. Más de 5 años de trabajo ahí. Me fui satisfecho, hice un gran esfuerzo, contribuí a muchos procesos dentro de la ASJ, pero yo ya no formo parte de ASJ. O sea, yo renuncié a mi cargo en ASJ para asumir la conducción de la Secretaría Ejecutiva en el FONAC, donde voy a seguir prestando, como lo he hecho hasta ahora, don Oren, mismo de estos servicios, es en la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional. Hay un rol que ahora es menos beligerante que antes, un rol de acompañamiento, y ahí lo continuaré haciendo porque así lo designó el Congreso y la Presidencia de la República, y cuando se trata de servir a la patria, con mucho gusto se hace. ¿Cómo se sostiene financieramente el FONAC? FONAC, según comprendo, recibe recursos del Estado y algunas contribuciones de la cooperación internacional. Funciona más o menos así como opera el CNA. Hay una asignación presupuestaria que establece el Congreso Nacional, que es una asignación presupuestaria que la ley claramente lo establece. 30 segundos, Omar, y gracias por estar en Cuarto Mire, Poder. yo me siento muy contento de estar en Radio Globo. Radio Globo es una radio ejemplar en el país. Es un espacio donde los distintos sectores vienen a manifestar sus ideas. Y yo le envío un abrazo a todos los radioescuchas, mi cariño, mi respeto y el agradecimiento a Cuarto Poder por haberme permitido estar esta tarde aquí, pero particularmente a usted. Muchas gracias. Estimados oyentes, a través de las frecuencias de Radio Globo y los que nos ven a través de Facebook, les reiteramos que el Foro Nacional de Convergencia fue un ente gubernamental hasta del 98 al 2010. El 2010 se transformó en un organismo de sociedad civil para veeduría del Plan de Nación. Les agradecemos mucho escucharnos y vernos. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.